todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga, lo desmenuzará. Y porque todos bebieron de esta roca, Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, el testigo fiel Van Buren, Arkansas, te invita. Escudriñar un poco para nuestra vida espiritual, ya que pues venimos aquí a buscar el camino que lleva a la vida eterna, palabras que nos den consuelo, palabras que nos alienten, así que atención y nuestras mentes sean abiertas para escuchar lo que trae nuestro hermano Adolfo esta mañana. Así que su tiempo, hermano Adolfo. Mentes sean abiertas para escuchar lo que trae nuestro hermano Adolfo esta mañana. Así que su tiempo, hermano Adolfo. Bueno, pues bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a tener una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión, siempre son pequeñas reflexiones que pues se deben de tener. Sí, se deben de pues escudriñar un poco para nuestra vida espiritual, ya que pues venimos aquí a buscar el camino que lleva a la vida eterna, palabras que nos den consuelo, palabras que nos alienten, sí, que nos sigan encaminando a lo que buscamos, a lo que venimos a buscar aquí. Pues, ¿a qué se viene la iglesia? ¿A qué se viene, mis hermanos? No creo que a criticar solamente, ¿ah? No creo que a ver cómo se visten los hermanos o qué traen puesto, ¿verdad? O qué, o cómo visten, o saber algún chisme, o saber algún, su manera de vivir. Se debe saber a qué se viene, ¿ah? A buscar a Dios, a buscar su presencia, ¿sí? A buscar su palabra, algún consejo que se tenga para llevarlo a cabo, algún consejo para poder ir a Cristo, ¿sí? Para poder ahora sí que nuestras vidas ponerlas a cuentas con Dios. Aquellos sí que querían escuchar palabra buscaban al Señor. Sí, él iba a las sinagogas, habla la Biblia de sinagogas, ahí se reunían en las sinagogas o lo iban y lo buscaban y lo encontraban ya sea cerca del mar, ¿sí? Ya sea en las montañas, donde quiera que fuera, pero ellos iban a buscarlo. Y iban a buscar palabras, iban a también pues a sanarse de sus enfermedades también, ¿sí? Iban paralíticos, la enfermedad que era común en esos tiempos, que era la lepra, ¿sí? Y ahora no hay lepra, ¿eh? Hay mucha lepra, más que la lepra del pecado, ¿sí? Así se le llama, la lepra del pecado. Hay mucha lepra también, y solamente la puede sanar Cristo, ¿sí? Cristo, ¿sí? Que es la roca, Cristo la roca. ¿Dónde dice que Cristo es la roca, mis hermanos? Vamos allí a 1 Corintios 10:4, si es que ahí lo menciona. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Sí. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién nos dice aquí que es la roca? La roca espiritual, ¿sí? Que lo seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Así que el versículo que mencionó el hermano cuando estuvo aquí, ¿cuál fue? Mateo 21. Mateo 21:44. Aquí la iglesia sabe y nosotros sabemos que la roca representa a Cristo, ¿sí? Él representa la roca. Y la roca espiritual.
Mateo 21:44 dice, y el que cayere sobre esta piedra, el que cayere sobre esta piedra, será como quebrantado. El que caiga sobre la piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Sí? Aquí hay dos cosas. El que cae y sobre quien cae la roca. Son dos cosas. ¿Qué es lo que quiere la iglesia o qué es lo que viene a buscar el individuo? ¿Caer sobre la roca o que la roca caiga sobre él? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Una de las dos cosas tiene que suceder. O cae sobre la roca o la roca cae sobre ti. Solamente hay dos. ¿Sí? Es mejor caer sobre la roca. Hablando literalmente, caer sobre una roca duele. ¿Sí? Hablando literalmente. Si cae alguno sobre una roca de una altura por lo menos de 1 metro, ¿te va a doler? Te vas a quebrar. A lo mejor te quiebras algunos huesitos, ¿no? Medio lastimado, ¿no? ¿Sí? Pero si la roca, si caes en una roca grande o esa roca cae sobre ti, ¿ah? ¿Será más el daño o menos? A lo mejor no quedas vivo, ¿no? Que caigas tú sobre la roca serás quebrantado, pero quedarás vivo. ¿Sí? Así que aquí hay dos cosas. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere, le va a desmenuzar. Les va a desmenuzar. ¿Sí? Así que, ¿qué será lo mejor entonces? Caer sobre la roca. Bueno, ojalá, ¿verdad? Esa fuera siempre nuestra decisión, caer sobre la roca. Sí, pero duele también caer sobre la roca. No te desmenuza. Pero aquí esto es voluntario. Es voluntario, hermano. ¿Sí? Y como es voluntario, no todos quieren caer sobre la roca. O caen como ellos quieren. O se cae como uno piensa que sería bueno caer sobre la roca. ¿Sí? La roca, si caes sobre la roca, tienes que caer completamente. Si tú caes sobre una roca, te quedas sin fuerzas. Y entiendes que eres débil. Entiendes que puedes ser quebrantado. Que no tienes más fuerza tú que la roca, que eres débil. ¿Sí? Y debemos de entender que solamente en esa roca podemos ser edificados, hermanos. Ser edificados. Porque es más fuerte que nosotros. Y no podemos nada contra ella, sino con ella. ¿Sí? Así que el que cayere sobre esta piedra, que ya sabemos quién es, Cristo. Lo dije, lo leímos en Primera de Corintios 10:4, ¿no? Ahí lo leímos. Y todos bebieron de esta roca. La cual roca es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Así que vamos, mis hermanos, entonces aquí a Mateo. Vamos a Mateo 7. Amén. Mateo 7:24. Lo tengo, cualquiera. ¿Lo leo? Dice así: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí vamos a ver un poco de la edificación. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, aquí habla de edificación, de prudencia, de palabras, ¿sí? Y de edificar sobre la roca. Para que alguien pueda edificar, primero necesitas, para hacer un edificio o una casa, tienes primero que escarbar. Y aquí dice que
que edificó su casa sobre la roca, pero para poder llegar a la roca tienes que escarbar y llegar hasta lo profundo para poder poner los cimientos de tu edificación. Y tienes que llegar hasta la roca, ¿sí? Para poder edificar. Ahora sigue diciendo el 25. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada en la roca. Porque la edificación, el que la edificó tiene que edificar desde la roca. O sea, si vas a edificar, tienes que escarbar y escarbar hasta que llegues a buen fundamento para poder empezar a edificar. Tienes que llegar hasta la roca, ¿sí? Y sigue el 26. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato. ¿Sí? Uno fue prudente y este es insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, descendieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Porque edificó sobre tierra solamente. No pudo seguir escarbando más abajo para llegar a la roca. Se quedó solamente con el principio. Y fue llamado insensato. ¿Por qué? Porque vinieron, ¿qué? Lluvias, ríos y soplaron vientos y la tumbó. ¿Por qué la tumbó? Porque no estaba fundada sobre el cimiento profundo. ¿Sí? No estaba sobre un cimiento profundo sobre la roca. Por eso fue grande su ruina. Vinieron, ¿qué? Ahí habla de lluvias. ¿De qué habla? De ríos y vientos. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que pegan con ímpetu contra aquella casa. ¿Sí? La vida, ¿sí? La vida del cristiano no es solamente, ¿sí? Gozar, no solamente dinero y oro como te lo quieren explicar, sino son pruebas. El Señor dice, yo amo, yo castigo al que amo. Todo aquel que quiera entrar, ¿sí? al cielo padecerá persecución. Y el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que pasar por la puerta estrecha, no por la ancha, la estrecha. Primero tiene que ser el maíz, el trigo sacudido, el maíz tiene que ser sacudido primero. Toda la escoria tiene que salir, tiene que quedar el oro. ¿Sí? Aquí estamos hablando de edificar, mis hermanos, edificación. Para que tú puedas llegar a ser un verdadero cristiano, mis hermanos, y verdaderamente, ¿sí? seguir a Cristo, necesitas escarbar profundo y llegar a la roca. Reconocer primero, llegar a la roca y caer sobre la roca. ¿Qué es caer sobre la roca? Tenemos que dejar todo nuestro orgullo, todo nuestro yo, nuestro ego, empezar a dejarlo a un lado para poder empezar a edificar. ¿Sí? Porque muchos han edificado, pero al final se ve que su obra fue hojarasca. ¿Sí? Heno dice, heno. ¿Y qué es eso? ¿Sobre qué se fundaron su torre o su cristianismo o su religiosidad? ¿Sobre qué se fundó? Sobre puras palabras, sobre puros, yo soy, sobre el puro nombre, se puede decir. Sobre el puro nombre de ser cristiano se fundó, nada más. Pero no había en sí, Cristo no vivía en sí en la persona. Nunca se reflejó en esa persona. Por eso no hubo un cristianismo sincero en la vida. No hubo sinceridad de propósito. Por eso solamente vinieron, ¿qué dice ahí? Lluvias, ríos, sopló viento, porque no se edificó desde lo profundo. ¿Sí? Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El hacer, mis hermanos, el hacer, el poner en práctica. ¿De qué venía hablando Cristo cuando dijo estas palabras?
Él estaba en el sermón del monte, dando los consejos. Solamente el nombre, mis hermanos, es solamente edificar sobre la arena, se puede decir, la arena o sobre la tierra, porque no lleva un fundamento. No llegó hasta lo profundo y no empezó a edificar desde Cristo mismo. Cuando se edifica en Cristo, hay un cambio que se ve, hay una transformación, ¿sí? Cuando te vienen las pruebas, sabes soportarlas. ¿Por qué? Porque estás fundado en Cristo. Porque estás fundado, por eso puedes soportar las pruebas. Aquel que soporta la prueba está edificado en buena simiente, ¿sí? Está edificado en la roca, pero el que no la soporta va a caer y va a ser grande su ruina, ¿sí? Va a ser grande su ruina, mis hermanos. El caer sobre la roca, mis hermanos, duele y duele bastante. Ahora los voy a llevar, mis hermanos, a estudiar ahí. Vamos aquí a Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios. Deuteronomios 32. Vamos a empezar a darle lectura desde el 3. Deuteronomios 32, 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Esto, mis hermanos, del 32 en adelante, es el canto de victoria y admonición, dice aquí, final de Moisés. No sé cómo dicen sus Biblias. Es un cántico de Moisés. ¿Sí? Es el cántico de Moisés en Deuteronomios. Y dice desde el 3 en adelante, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y dice el 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Pero empieza en el 5, dice, ellos se han corrompido a sí mismos. ¿De quién está hablando ahí? Ellos se han corrompido a sí mismos. Sus manchas no son las manchas de sus hijos, son una generación torcida y perversa. ¿Y qué dice el 4, mis hermanos? ¿Qué dice el 4? No, ¿qué dice el 6? Perdón. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Así pagas a Jehová, oh pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te poseyó y te hizo y te estableció. ¿Hablando de quién? Del pueblo de Israel, que iba a establecer, que lo iba a meter en la tierra prometida. Pero ¿qué iba a pasar con ese pueblo? ¿Qué iba a pasar con su roca? ¿Qué pasa con Cristo después de que lo conocemos, después de que prometemos andar en sus caminos? Nos olvidamos de Él y agarramos nuestro propio camino, ¿sí? Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que dijo Moisés de esas personas? ¿Loco? ¿Pueblo loco? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Pueblo loco es ignorante. ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué le dijo así antes de que entraran a la tierra prometida y se establecieran? ¿Saben que aquí en Deuteronomios él les profetizó de que se iban ellos a separar de Dios? Iban a olvidarse de su roca. Y qué fácil es olvidarse, mis hermanos, de los consejos. Ese es el problema del cristiano. Ese es el problema de aquel que quiere ser salvo, pero se olvida de lo que tiene que hacer, se olvida de lo que tiene que vivir día con día.
Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de qué es lo que nos toca hacer. Nos olvidamos, mis hermanos, de que nosotros somos muy olvidadizos, muy olvidadizos. Por eso se le fue dicho a Israel, cuando salieres, ¿sí? Graba estas letras en los portales de tu casa, ¿sí? En tu frente, cuando salgas, repítelas en el camino, cuando entrares. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos. Nos olvidamos de los buenos consejos. Lamentablemente somos carne y nos olvidamos de lo bueno, ¿sí? Así pagas a Jehová, oh pueblo loco e ignorante. Pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te poseyó y él te hizo y te estableció? Por eso le recomienda, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Una de las cosas, mis hermanos, que nos hace olvidar del Señor es esto. Vamos a leer el 32:3 en adelante. Dice así. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y bebiste la sangre pura de la uva. Pero dice el 15, pero engordó Jerusún y dio coces. Engordaste y te cubriste ¿de qué? De grasa. Entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. ¿Cuáles son algunos de los motivos por cuales nos olvidamos de la roca de nuestra salvación? La abundancia. La abundancia. La glotonería. La mucha grasa, ¿eh? Ya bien gorditos estamos llenos de grasa, llenos de autoestima, llenos de yo, llenos de ego. Ya no necesito a Dios, ya estoy bien engordado, ¿sí? Ya no necesito más consejo, ya no necesito más que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que dejar de hacer. Ya no lo necesito. Ahora puedo conducirme yo. ¿Por qué? Porque ya tengo en abundancia. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Sí? ¿Y el de este pueblo? De los últimos tiempos. ¿Qué dijo Cristo? Guárdate, cuídate. ¿Sí? Cuídate de que no te olvides del Señor, de la abundancia de esta vida, porque te van a hacer olvidar de mí, ¿sí? De la roca de tu salvación. Pero engordó Jerusún y dio coces. ¿Qué es dar coces? Es ir en contra de, ¿sí? En contra de la palabra. Es ir en contra del consejo. Dar coces. Engordaste, te cubriste de grasa, dice aquí, te cubriste de grasa. Entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Dice el 16, lo provocaron a celos con dioses ajenos, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. ¿Qué dice el 18? De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Qué es lo que nos hace olvidar del Señor? ¿Qué es lo que nos hace olvidar de Dios? A veces es la abundancia, ¿sí? Es la abundancia la que nos hace olvidar de Dios. Y nos olvidamos del mandamiento. Acuérdate de la viuda, del pobre, del huérfano, del que necesita. Eso es hacer justicia. Eso es hacer justicia. ¿Sí? Y nos olvidamos de eso. Pero nos cuesta mucho, mis hermanos, nos cuesta mucho abandonar el pecado. Nos cuesta mucho caer sobre la roca, porque requiere sacrificio. Y mucho sacrificio, ¿sí? Vamos a leer un poco aquí. A ver,
¿Quién me lee Mateo 7:21? Se requiere sacrificio, no solo palabras. Lo tengo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No solo son palabras, ¿sí? No solo es religiosidad, se requieren hechos, mis hermanos. Se requieren hechos, no solo el que dice Señor, Señor, ese va a entrar. No, sino el que haga. ¿Y quién es el que hace la voluntad? El que edifica sobre la roca, el que cae sobre la roca. Si tú caíste sobre la roca, ya estás edificando en la roca. ¿Sí? Ya estás edificando en ella. Vamos a Santiago 1:22, ¿qué dice? Santiago 1:22. Santiago 1:22. Sí. Lo tengo. Dice Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente Señor, Señor. No es solamente Señor, Señor, sino que se tiene que hacer, ¿sí? Tiene que hacerse. ¿Quién es el prudente? El que oye las palabras y las hace y las pone en práctica. Ese es el prudente. ¿Y cuál es el insensato? El que oye las palabras también, porque sí las oye, pero no las pone en práctica. Ese es comparado como el hombre que insensato. ¿Cómo los llamó en Deuteronomio 32:6? Locos. E ignorantes. Locos, ¿y qué? Por haber dejado a la roca de su salvación. Por no aprender a caer. El caer sobre la roca no es solamente hoy o aceptarlo en arrobamiento o solamente hoy, mis hermanos. Tenemos que caer día con día. Tenemos que aprender a caer siempre. Porque no solamente edificas hoy, tendrás que seguir edificando mañana también. Entonces tienes que volver a caer sobre la roca el día de mañana. Mientras el orgullo y el pecado quieran, ¿qué? Seguir a flote o seguir gobernando la vida. Tenemos que aprender a caer sobre la roca todo el tiempo, porque si no, en cualquier momento empezamos a edificar con hojarasca. Con hojarasca. Vamos a ver ahí Romanos 2:13. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Sí. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí, porque no son los oidores, son los que hacen la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley, hermanos? No matarás, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Vamos a leer un poco aquí. En palabras de vida de gran maestro. Dice así. Aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio. Eso es fácil. Cuando no implica sacrificio, es fácil cumplir, ¿no? Se aparenta cumplir cuando no hay ningún sacrificio. Pero cuando se requieren sacrificio y abnegación, cuando ven que han de alzar la cruz, se echan para atrás. ¿Verdad? Cuando hay algún sacrificio hay que echarse para atrás. ¿Verdad? ¿Como en cuáles situaciones? Cuando se trata de cooperar o cuando se trata así de algún sacrificio que tiene que hacerse o que duela o que te sabes que te va a menguar, ¿sí?
ahí no se puede. Solamente soy cristiano o solamente puedo cuando me place hacerlo, ¿sí? O solamente cuando se puede, cuando no, no hay por qué dejar trabajo, por qué dejar de ganar, dice. Así, la convicción del deber se esfuma. Así la convicción del deber se esfuma y la transgresión de los mandamientos de Dios llega a ser un hábito, ¿sí? Así la transgresión de los mandamientos de Dios llega a ser un hábito. El oído puede oír la voz de Dios, ¿sí? Podemos oír un sermón u otro. Podemos oír algún reproche. Pero las facultades espirituales perceptivas han desaparecido. El corazón está endurecido. La conciencia cauterizada. No penséis que porque no manifestéis una decidida hostilidad hacia Cristo, le está sirviendo. De esa manera engañamos nuestras almas. Al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo, medios, cualquier otro de los dones que nos confirió, trabajamos contra él, se trabaja contra él, ¿sí? Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. ¿Qué es lo que usa Satanás? La indiferencia del cristiano y el descuido del cristiano. Su indiferencia y su descuido. Eso es lo que usa. Su indiferencia y su descuido. Satanás usa su descuido, su soñolienta indiferencia de los que profesan ser cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por él, están sin embargo habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Al dejar de ser obreros diligentes para el maestro, al dejar de cumplir sus deberes y no pronunciar las palabras que deben, han permitido que Satanás domine las almas que podían haber sido ganadas para Cristo. ¿Por qué? Porque acuérdense que también edificamos con otros. Edificamos. Y todo lo que hacemos repercute en otros también. Y si trabajamos, mis hermanos, si somos indiferentes, estamos trabajando no para Dios. ¿Para quién se trabaja entonces? Con nuestra conducta. Es para el enemigo, no para Cristo. Sigue diciendo, nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Indolencia, inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil o una vida también estéril. Tiene que llevar frutos de justicia. No es posible que vayamos a la deriva y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. ¿A dónde? Al cielo. Ningún holgazán, sino aquel que se pone a trabajar, que se pone a edificar y que edifica. Entonces van a soplar vientos, ríos, sí, y lluvias, pero esa casa va a seguir firme. Si no nos esforzamos para obtener la entrada en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener una parte en él. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarían en el cielo. No sería seguro llevarlos ahí. No sería seguro llevarlos ahí, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos que aprender a edificar con Cristo. Tenemos que aprender a cooperar con Él, mis hermanos. No es de palabras, no es solamente decir Señor, Señor, sino es aquel que cumple la palabra. ¿Sí? Ahora vamos a ver, mis hermanos, ahí, ¿qué dice Efesios 4:22? Solamente Efesios 4:22. ¿Qué dice? Y os vistáis de nuevo hombre. 4:22. Hombre, Efesios 4:22. ¿Sí? ¿Cómo dice? En cuanto a la pasada, ¿En cuánto? despojados del viejo hombre que está viciado conforme a la
concupiscencias engañosas. Habla ahí en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. ¿Sí? Verdadera. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Pero el problema es que ese viejo hombre no puede morir. ¿Por qué? Porque duele sacarlo. Duele despojarse de él. Duele sacarse o despedirse de ese hombre. No lo queremos dejar que muera, ese viejo hombre. Siempre lo revivimos a cada rato. ¿Sí? A cada rato está reviviendo. Vamos a ver por qué, mis hermanos, una de las cosas de que no lo dejamos morir. Vamos a Mateo 18. Porque duele bastante. Mateo 18. (18:8) dice, por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos y échalos de ti. Habla aquí de la mano y el pie, ¿verdad? Y que los eches de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y dice el 9, y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos, les digo que es difícil? ¿Sí? Despojarse del viejo hombre. ¿Será que duele sacarse un ojo? Literalmente hablando. Duele, ¿verdad? Y hablando espiritualmente. ¿Ah? Hay cosas, mis hermanos, que seguimos viendo, que la vista todavía sigue viendo. Todavía seguimos observando cosas que no nos dejan morir, no nos dejan caer sobre la roca y no nos dejan edificar. Al contrario, nos hacen como dice el cántico de Moisés, ignorantes y locos, ¿sí? Pensando que seguir todavía viendo lo que vemos, vamos a entrar en el reino de los cielos o estamos edificando. Tenemos que aprender a sacar el ojo. ¿Qué es sacar el ojo? ¿Qué significa sacar el ojo? Entonces deja de ver lo que te hace caer. Deja de ver lo que, aunque te duela, te va a doler, vas a hacer sacrificio, sí, pero no hay reino sin sacrificio. No hay salvación sin sacrificio. No hay salvación, mis hermanos, no hay edificación de carácter si no se abandona el pecado. Y si tienes que sacarte el ojo, sácatelo. Si tienes que abandonar algo que te gusta a la vista, te deleita, te despierta tu mente, ¿sí? Pero ¿sabes qué es pecado? ¿Qué tienes que hacer? Sácalo y échalo de ti. ¿Te va a doler? Te va a doler. No vas a querer dejarlo, pero es algo que se tiene que hacer. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Entonces agarra el ojo y quítatelo. ¿Sí? ¿Qué es quitarlo? Abandonar el pecado. Abandonar lo que te hace daño. ¿Y qué es lo que sigue? Aparte del ojo, otra cosa que duele mucho también. Sigue allí la mano y el pie. ¿Sí? Habla de la mano, habla del pie. En el 8 habla del pie y la mano. En el 9 habla del ojo. ¿Sí? A veces, mis hermanos, son cosas que nos gusta, ¿qué? Estar tomando, o viendo, o leyendo, o estar ahí, hacer con nuestras manos. A veces, hacemos cosas que
o tocamos, hacemos cosas que no están bien, que son mal y que es pecado. O el pie, siempre vamos a lugares donde no tenemos que ir, no tenemos que estar ahí. Si tu ojo, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, quítalos, córtalos. A ver, si hablamos literalmente, duele, ¿verdad? Pero tiene que ser cortado, tiene que ser sacado. Por eso es que no podemos edificar, por eso es que no avanzamos, por eso es que Moisés en su canto dijo que éramos, ¿qué? Locos e ignorantes. ¿Por qué? Porque así se deja la roca. Así no se edifica, mis hermanos. Así no se edifica. Sin sacrificio, sin un sacrificio no se puede dejar el pecado. El pecado no se puede decir, ya lo dejo de hacer y ya no lo hago. Así de simple. No, tiene que haber, ¿qué? Una lucha constante de todos los días. ¿Sí? Si todos los días tienes que sacarte el ojo, todos los días tienes que sacártelo, porque hasta que se te haga una costumbre ya no hacer el mal. Hasta que se te haga una costumbre hacer lo contrario, que es el bien. ¿Sí? Solamente así. Vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a Mateo 16, 24. Lo tengo. ¿Qué dice, hermano? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchos hemos leído ese versículo y lo tenemos siempre en la memoria, ¿sí? Pero cuando ya estás enfrente de la situación, no se te viene a la mente, se te olvida. Así como Nabucodonosor, se nos olvida lo que dijo Daniel. Y no nos negamos. Antes se procede, se procede adelante. Pero ¿a qué está llamando el Señor? A negarse. ¿A negarse a qué? ¿A qué tenemos que negarnos? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces toma tu cruz y sígueme. Bueno, aquel que se quiera negar, que quiera tomar su cruz y seguir a Cristo, tiene que aprender a sacarse el ojo. Tiene que aprender a cortarse el pie. Tiene que aprender a cortarse, ¿qué? La mano. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres no ser un cristiano solamente de palabra, de Señor, Señor? Aprende entonces a hacer sacrificios, a dejar el pecado, a dejar de hacer lo que te hace daño, a dejar de ver lo que te hace daño, a dejar de ir donde te hace daño, donde no está bien ir, a tomar o hacer lo que no está bien, a dejar de ver lo que no está bien. Si quieres seguir a Cristo, si quieres tomar tu cruz, si quieres seguir a Cristo, si quieres edificar, si quieres ser edificador. Si no, solamente vas a edificar sobre la tierra o sobre la arena. Y ahí se va a quedar nada más. Por eso, cuando venga Cristo, muchos le dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos muchas cosas. Lo que más impresiona es de que estando en esa situación pensamos que estamos seguros porque todavía le diremos al Señor, Señor, ábreme la puerta, aquí estoy, pero ya está cerrada, pero ábrenos. ¿Por qué llegan esas personas a decirle, abre la puerta? Porque se sienten seguras que tienen derecho a estar adentro. Porque se sienten seguras de que ellos profesaron ese nombre. Pero ¿cuál es la respuesta que da él? No te conozco. Apártate de mí, obrador de maldad. Fíjense, viendo cosas, haciendo cosas y yendo a lugares donde no teníamos que ir, pensamos que seremos, ¿qué? Salvos y todavía tendremos derecho a reclamar a que nos abran la puerta para entrar en el reino de los cielos. Es lo que están diciendo esas personas. Nosotros tenemos derecho, ¿qué? Al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa? Porque en tu nombre, en tu nombre hicimos muchas cosas. En tu nombre. Pero en realidad se sacaron el ojo.
¿En realidad hubo un sacrificio sincero? Se cortaron la mano, dejaron de ir a donde no tenían que ir, dejaron de hacer lo que no tenían que hacer, dejaron de ver lo que no tenían que ver. No, siguieron con lo mismo. Y aún así, nomás por profesión, se sienten con mucho derecho a entrar al reino de los cielos. Pero no hay sacrificio, no llegaron a la roca, no fueron quebrantados. Solamente con la voz, Señor, 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 Señor. Así no se llega a ningún lado, mis hermanos. Así no. Así se dirá, apartados de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Vamos a Hebreos 3:6, ¿qué dice? Hebreos 3:6. Sí. Ya para ir terminando. ¿Lo leo? Dice así. Pero Cristo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice ahí el apóstol Pablo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retienes, si obedeces, si haces, si edificas, ¿sí? Si edificas con Cristo, si Cristo vive en ti, si en verdad estás en la roca, si retienes, no cualquiera, ¿sí? Es aquel que retiene, es aquel que ¿qué hace? Pues leerle solamente un poco aquí. Si pudiésemos entender nuestras propias flaquezas y ver los rasgos engañosos de nuestro carácter que necesitan ser reprimidos, veríamos cuánto nos queda por hacer, por lo que humillaríamos nuestros corazones y los pondríamos en la poderosa mano de Dios. Al unir nuestras desvalidas almas a Cristo, supliríamos nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra debilidad con su fuerza y nuestra flaqueza con su poder. Unidos a Dios seríamos luces en el mundo. Si pudiésemos entender nuestras propias flaquezas y ver los rasgos engañosos de nuestro carácter que necesita ser reprimidos, veríamos cuánto nos queda por hacer. Si entendiéramos eso, entonces veríamos cuánto nos queda por hacer, por trabajar. Y espero que lo entendamos y en verdad, mis hermanos, lo veamos, porque así trabajaríamos en ello. Nos pondríamos a trabajar con eso, ¿sí? Ya sea en comida o en bebida, mis hermanos. La bebida, mis hermanos, que embota la mente, perjudica mucho. Se lo digo por experiencia. No te deja concentrarte, no te deja hablar con juicio, con justo juicio, ¿sí? Cuando algo acelera tu corazón, acelera también tu mente. Y no tienes juicio, un juicio justo y recto. Así es que cuidémonos de las bebidas que embotan la mente, mis hermanos. Y es algo que también que tiene que saber dejarse para poder actuar justamente. Voy a leerles un poco aquí, dice. Dice, edificamos sobre Cristo obedeciendo su palabra, ¿sí? Este es el prudente, el que obedece la palabra, el que la pone en práctica. No es justo el que solamente goza de la justicia, sino el que hace justicia. La santidad no es arrobamiento, es el resultado de la entrega completa a Dios, es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. La religión consiste en cumplir las palabras de Cristo, no para ganar el favor de Dios, sino porque sin merecerlo hemos recibido el don de su amor. Cristo da la salvación al hombre, que no solo hace profesión de fe, sino que la manifiesta en obras de justicia, sino el que la manifiesta en obras de justicia, ¿sí? A ese es dada la salvación, al que manifiesta
que obra la palabra en él. Al que obra la palabra en él, mis hermanos. Así es que queremos ser, mis hermanos, edificados o edificadores, hay que ser quebrantados, pero eso es voluntariamente, ¿sí? El Señor no va a venir y te va a decir, deja ahí o deja de hacer esto, no, tienes que hacerlo tú, tienes que sacrificarte para dejar de hacerlo y crear una costumbre, un hábito en la vida, un hábito de buenas obras, de obras de justicia, ¿sí? Tenemos que dejar que trabaje el Espíritu Santo en nosotros y volver a nacer, mis hermanos. Volver a nacer y ser edificadores. No ser como los fariseos, ¿sí? Hay que aprender a edificar como edificó el samaritano. Él sí estaba edificando, ¿sí? No como los fariseos. Porque pasó uno, un sacerdote y un levita. Y ninguno de los dos puso en práctica lo que decía que profesaba, pero sin embargo el otro, que no profesaba nada, ese sí puso en práctica lo que no profesaba, pero sin embargo en su corazón trabajaba ¿qué? El Espíritu Santo, ¿sí? Así que eso es, mis hermanos, sacarse el ojo, hacer sacrificio, la mano, el pie. Así es que entremos al reino de los cielos, mis hermanos, aunque sea sin un ojo, sin un pie o en una mano, pero entremos, ¿sí? Vamos a entonar el himno 245.